esta hora de la mañana, un saludo para todos ustedes que nos sintonizan a esa hora por el canal Caracol. Un saludo de paz, un saludo de bendición, un saludo de Cristo resucitado para todos y cada uno de ustedes. Estamos aquí nuevamente para compartir la Eucaristía, para hacer un momento de oración, para comprender más acerca de nuestro Señor Jesús y para tener una experiencia espiritual a esta hora de la mañana. Es por eso que quisiera que iniciáramos esta celebración, este momento de encuentro con el Señor, orando, cantándole a Él. Vamos a pedirle al Señor que nos regale su Espíritu Santo en esta mañana para empezar a poner nuestro día y la semana que comienza en sus manos. Pidámosle a ese Espíritu Santo que venga a nosotros, que nos permita vivir este momento de oración, de reflexión, de encuentro con aquel que es la vida, que ha vencido la muerte, que nos ayuda a superarnos en todo y a superarlo todo por su amor y su resurrección. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, llénanos. Espíritu Santo, fortalécenos. Espíritu Santo, consuélanos. Espíritu Santo, infunde en nosotros el deseo de vivir, las ganas, la fuerza, el impulso que necesito para seguir construyendo la vida y haciendo mi historia conforme a la voluntad de Dios. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, renovando y sanando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, renovando y sanando mi ser. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, está aquí presente en ese momento. Te acompaña en esta mañana. Renueva tu ser. Una unción que fortifica, una unción que fortalece, una unción que nos da un nuevo impulso, nuevos deseos, mejores y mayores propósitos para nuestra vida. Deja que el Espíritu Santo toque tu corazón, que el Espíritu del resucitado toque toda tu vida. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Cuando Jesús pasa por nuestra vida, cuando el Señor nos toca, hace de nosotros personas distintas, nos hace ver la vida de manera diferente, pero Él está esperando que abra su corazón y que en tu interior existe ese deseo inmenso, grande, fuerte, de querer ver la vida de modo distinto. Déjate tocar por ese Espíritu Santo. Déjate llenar por la acción de Jesús resucitado, por la nueva vida que Él te da, para hacer las cosas de manera distinta. Hoy, mañana y todos los días de tu vida. Ven, Espíritu Santo, pasa por mi vida. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, renovando y sanando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, renovando
sanando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Que mi vida cambie, que mi vida sea distinta por la acción de tu Espíritu en mi vida, Señor Jesús. La acción de tu Espíritu en mi vida, que vaya llenándome, haciéndome totalmente distinto. Todo mi ser, todo te lo entrego, todo te lo doy. En esa mañana, en este día domingo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, ya saludé a todos los amigos del canal Caracol, pero aquí los que me acompañan no los he saludado. Buenos días. ¿Cómo están? Bendecidos por el Señor. Esa es la actitud. Gracias a Dios que estamos bendecidos por el Señor. Bien, hoy es un día especial, ¿no? Ese es el domingo conocido como el Domingo de la Misericordia en la iglesia. Y eso tiene un sentido, y es que en el año 2000 el Papa Juan Pablo II, al canonizar a la polaca Sor Faustina Kowalska, se declaró que el segundo domingo de Pascua sería en la iglesia el Domingo de la Misericordia. Ya se venía, históricamente hablando, ya se venía celebrando, pero de una manera privada, este Domingo de la Misericordia, y ya con el Papa Juan Pablo II se hizo público para toda la iglesia. Se conservan los textos del Domingo de Pascua, se conserva el oficio divino, la oración que comúnmente hacen los religiosos y todo el pueblo santo, se conserva tal cual como estaba establecido por la iglesia. Hoy también es un día especial, día de canonización. Los papas Juan XXIII y Juan Pablo II llegan a los altares como santos de la iglesia, y eso también nos regocija, precisamente que en esta fecha quien ha establecido que este es el segundo domingo de Pascua, es el Domingo de la Misericordia, ha sido llevado ahora a la santidad por la iglesia, por su santidad Francisco en el Vaticano. Eso también nos debe llenar a nosotros de gozo y de alegría, porque tenemos a una persona que vimos, conocimos, sentimos, escuchamos, y hoy lo veneramos, ¿cierto? Como santo de la Iglesia Católica. A ambos, a Juan XXIII, su obra del Vaticano II, y a toda la labor evangelizadora, todo el recorrido del mundo del Papa Juan Pablo II en este día. Y bien, como este es el Domingo de la Misericordia, yo quisiera centrarme hoy en el texto que la liturgia nos presenta hoy como primera lectura, y que está tomada del texto de los Hechos de los Apóstoles. Quisiera leerlo rápidamente, ese texto de los Hechos de los Apóstoles, para hablar un tanto de la misericordia. Y para hablar de la misericordia no voy a hablar desde lo que dice Sor Faustina Kowalska, sino desde lo que dice San Juan Eudes, que ha sido también declarado misionero de la misericordia. Quisiera tocar unos puntos desde lo que San Juan Eudes, iluminados precisamente, o mejor dicho, tomar el texto de los Hechos de los Apóstoles e iluminarlo a la luz de lo que Juan Eudes presenta como principios de la misericordia. Miren el texto que vamos a tener hoy. Una vez bautizados, los creyentes eran asiduos en seguir las enseñanzas de los apóstoles y en comunicarse entre sí los propios bienes, en celebrar la fracción del pan y en acudir a la oración. Los demás estaban llenos de temor por los muchos prodigios y milagros que realizaban los apóstoles. Miren lo que realizaban los apóstoles. Vivían todos unidos, lo tenían todo en común, vendían sus posesiones y sus bienes, repartían todo según las necesidades de cada uno, y a diario acudían unánimes al templo, y en las casas participaban en la fracción del pan, tomando el alimento con alegría y sencillez de corazón. ¿Sí? Miren,
yo voy a tomar ese texto para este momento, antes de la celebración de la Eucaristía, porque me llama mucho la atención que nosotros hemos entendido la misericordia como, no sé, yo tengo la impresión de que mucha gente dice: Señor, ten misericordia de mí, porque es que ya me has castigado tanto, ya me has dado tanto palo, ya he recibido tanta garrotera, que yo lo que necesito es: Señor, tenme compasión, Señor, ya está bueno, no te la... Sí, uno dice: no la vayas a tomar conmigo todo el tiempo, ¿verdad? Y el tema de la misericordia es que nosotros tenemos que reflexionar sobre lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿cierto? Y que históricamente vemos en la persona de Jesucristo. Y entender que ahora nosotros, como comunidad del resucitado, nos toca asumir. Y es que lo que no hemos entendido es esa otra parte. Ese pasito no lo hemos dado. Ese pasito nos hace falta darlo. Pasito no, pasote, ¿cierto? Ese gran salto, la comunidad tiene que darlo y pronto. Y entonces ese es el llamado de todo creyente. Es el llamado de todo aquel que cree en Jesús. Porque nosotros hemos visto cómo Él ha actuado como misericordia. Es más, Él es el reflejo de la misericordia de Dios. Y por eso les decía que quería hablar desde lo que San Juan Eudes plantea como la misericordia. Y quisiera plantearles que para hablar de misericordia tendríamos que entender que Juan Eudes habla acerca del corazón de Jesús. Él ha sido declarado padre, doctor y apóstol del culto litúrgico a los corazones de Jesús y de María. Y entonces Juan Eudes dice que hablar del corazón de Jesús es celebrar el amor de Dios en el misterio de la encarnación. Y eso lo encontramos en Juan, capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su propio Hijo. Es decir, el Verbo se hizo carne. Entonces, Juan Eudes nos enseña que no solamente es mirar el corazón de Jesús, sino acogerse a ese don maravilloso. El corazón de Jesús nos ha sido dado para ser nuestro corazón. Por tanto, nos dice San Juan Eudes, podemos ir al fin, darle a Dios amor por amor y corazón por corazón. Y es tener precisamente el corazón de Jesús, que es el amor de Dios, lo que habita en Jesús, ¿cierto? Lo que habita en Jesús es puro amor. Desde allí tiene que tener sentido la misericordia. Saber cuánto ama Dios y cuánto se ha sentido Jesús amado por el Padre, que tú y yo tengamos que sentirnos igual de amados por Él. Tenemos que experimentar ese amor profundo de Dios por nosotros, tal como lo sintió Jesús. Ese es el principio de la misericordia. Entonces, claro, cuando uno ve a un Dios que no se queda allá encerradito, sino que sale, ¿sí?, que va al encuentro nuestro, es cuando tú dices: tiene misericordia de nosotros, porque no se queda allá sentado como en un trono, encerrado, ¿sí?, allá cómodo, sino que siente el dolor por la humanidad. Dios siente dolor y al mismo tiempo el amor por la humanidad, que sale, y en la persona de su Hijo se da esa salida. Va hacia, no se queda quieto. Ese es el impulso de la misericordia. Ese corazón de Jesús, podemos decir otra expresión de San Juan Eudes: el amor es fuego. Y el tema del fuego para San Juan Eudes es recurrente. De hecho, él escribe las 40 llamas o aspiraciones de amor hacia el amable corazón de Jesús. Entonces, él dice, mire lo que dice Juan Eudes: oh hoguera de amor, es una pequeña brizna que pide muy humildemente, muy insistentemente ser zambullida, abismada, absorbida, devorada, consumida en vuestras sagradas llamas para siempre. O sea, arde fuego. Y ese es un llamado precisamente a cada uno de nosotros a sentir esas ganas y ese deseo precisamente de lo que es Dios. Cuando vemos el texto de los Hechos de los Apóstoles que acabamos de leer, tenemos que entender que esa es la experiencia del resucitado.
Jesús lo habían visto. Históricamente habían dado con ellos. Habían visto signos, prodigios, milagros, predicaciones de parte de Jesús. Pero ahora históricamente ya no está con ellos. Ahora la presencia viene dada por su Espíritu. El Espíritu Santo ahora los toca, los ha tocado, los ha movido, en el capítulo 2 del texto de los Hechos de los Apóstoles. Y ahora empiezan ellos a tener como un comportamiento tan particular el uno por el otro, que empiezas a decir tú: epa, esto no los habían enseñado. Este Jesús nos había hablado de esto, y ahora empezamos nosotros a vivirlo, a experimentarlo. Y no es un cuento romántico de la comunidad nada más. No es para que digan: ay, qué bonita la comunidad de los apóstoles, ay, tan simpático, mira cómo se portan de lindo, de bello, ay, mira cómo lo toma la mano, ay, mira, lo dio a atravesar la calle. No, es una cuestión que nace de dentro. Es sentir ese amor que arde, como dice Juan Eudes. Eso es tener misericordia por el hermano. Tiene que quemarte, moverte. Y es hacia ellos, hacia donde cada uno de nosotros tiene que apuntar. Entonces, a mí me llama mucho la atención precisamente que Lucas, el autor del texto de los Hechos de los Apóstoles, ¿sí?, dice: vivían todos unidos y lo ponían todo en común. Miren, Juan Eudes va a decir que si hay que tener misericordia, es sentir, es aquel que lleva en el corazón por compasión las miserias de los miserables. Es sentir dolor porque lo que al otro le pasa. Es que se le muevan a uno en el interior hasta las vísceras. Eso es fuerte, ¿verdad? El interior se le mueve a uno. Las entrañas se le mueven por lo que el otro padece. Entonces, claro, cuando tú ves una comunidad que tiene que convertirse en solidaria, ¿qué es lo que le sucede a los apóstoles? Yo creo que es la vivencia de la misericordia misma. Es dejar de estar instalados, como les decía yo, Dios se desinstala y sale a nuestro encuentro. Es dejar de estar instalados y cómodos, cada uno pensando en su ranchito, y decir: lo vendían todo y lo ponían todo en común. Es una experiencia comunitaria. No la confunda con ninguna expresión política de hoy en día. O sea, es una experiencia comunitaria y está impulsada por el espíritu del resucitado que ahora vive en la comunidad. Eso es una expresión distinta. Entonces, ahora es cuando nosotros nos tenemos que preguntar en familia, en la casa, ¿qué es lo que nos impulsa a ser solidarios los unos con los otros? Es el amor de Dios que sabemos y le entendemos que fue salir a nuestro encuentro, ir. Si nos dan a nosotros, si nos impulsa a nosotros ese ir, salir, ser solidario y compartirlo todo, y que sea un reflejo de lo que es Jesús. Miren, la expresión de Jesús vivo, resucitado en la comunidad, no es solamente por el testimonio carismático de los apóstoles, es decir, el primer anuncio, es decir, resucitó, sino porque se veía cómo actuaban, cómo los impulsaba. ¿Qué te motiva a ti? ¿Qué te impulsa a ti a ser solidario con los de tu cuadra? ¿Qué te impulsa a ser solidario? Tener misericordia debería ser. Sentir ese fuego ardiente de Dios en tu corazón para que salgas hacia el otro. A mí me parece que hay una expresión concreta entonces de misericordia aquí, de misericordia con los hermanos, ¿ya? Porque nadie pasaba necesidad. Si se le veía al otro que le estaba pasando mal, pues vamos y ayudamos al otro. Y eso es precisamente lo que nos pone. Nosotros tenemos un llamado en la sociedad. Estamos en deuda con esto, desde nuestra condición creyente. Este espacio es de una experiencia creyente, una experiencia de fe, ¿verdad? Que nos regala esta posibilidad de transmitirlo a través de un medio de comunicación. Pero hemos de decir que tenemos que ser todavía más solidarios. Mire, no hemos hecho nada todavía.
nos hace falta bastante. Oíste, y cuando se trata de llegar al corazón de la gente, dice, mira, es que necesitamos que nos solidaricemos con este otro grupo que nos necesita a nosotros y tenemos que ir a mostrarle a Jesús resucitado a ellos, porque eso hace parte de la muestra de dónde está Dios presente cuando nos pasan cosas, ¿cierto? Cuando ocurre una tragedia o una dificultad, lo que nos debe impulsar a nosotros no es, además del humano, del humanismo, ¿cierto? Esa misericordia la que nos debe impulsar, porque creo en ese Jesús resucitado, ¿verdad? Y es cuando yo le muestro a la otra persona, tú en medio de tu dificultad, a pesar de tu llanto, a pesar de tus lágrimas, aquí está la comunidad de los creyentes soportándote, enjugando tus lágrimas y apoyándote para que salgas de este momento difícil. Es así como se muestra. Pero nosotros no hemos dado ese paso. Nosotros decimos resucitó y nos quedamos aquí celebrándolo y alabamos y alzamos las manos y chévere todo, ¿cierto? Y salimos, no, me dejó un gozo grande la celebración, la Eucaristía, tal. Sí, pero necesitamos una comunidad de creyentes más solidarios, más misericordiosos, más misericordiosos. Eso es lo que nos está proponiendo precisamente el texto en el día de hoy, ¿verdad? A diario acudían unánimes al templo. O sea, no dejaban de orar. No dejaban. Pero esa vida de oración no estaba desconectada de la expresión social, de las relaciones. Dice, en las casas participaban de la fracción del pan, tomando el alimento con alegría y sencillez de corazón. O sea, no era una actitud, decimos nosotros, peyorativamente santurrona, ¿verdad? No era una cuestión simple, sí, exacto, simplemente era piadosa. Ay, se ven bonitos yendo, viniendo, sino que ellos tenían unas expresiones concretas en la comunidad. Así lo dice precisamente San Juan Eudes, dice, cuando nos llama a ser misioneros de la misericordia. De hecho, el mismo San Juan Eudes se ha declarado así. Miren lo que dice Juan Eudes de la misericordia en la vida en común. Entonces, no es necesario ir muy lejos para vivir la misericordia. Es de destacar entonces la manera exigente como Juan Eudes nos va a decir acerca de la caridad fraterna en la comunidad, que era lo que tenían los apóstoles. La caridad es la regla de todas las reglas. Hay que temer por encima de todo, herirla por poco que sea. La caridad es uno de los principios que Juan Eudes nos invita. Ella, la caridad, invita a evitar todo lo que se podría menospreciar. Miren lo que dice: no tener ojos para ver las faltas del prójimo, ni oídos para escuchar hablar mal de él, ni boca para acusarlo, sino un corazón misericordioso para tener compasión, un espíritu paciente para soportarlo. Dice Juan Eudes acerca de la caridad, las reglas de todas las reglas, hasta en el trato común. Entonces, miren, hablar de la misericordia y hablar del resucitado en la comunidad, la vivencia de un Jesús resucitado en la comunidad, implica tener una manera de comportarse acorde a lo que ese resucitado ha hecho, acorde a lo que ese mismo Jesús en su trasegar histórico ha realizado. Eso, que nos quede claro, tiene que tener una coherencia específica. Vida, fe, oración, ¿sí?, y expresión, trato con el otro. Tiene que ser eso. Y tiene que invadir a todo el grupo, a todo el grupo. Nosotros estamos llenos de ejemplos individuales, gente que ha hecho la diferencia. Sí, los tenemos, no vamos a negar que no han existido, pero tenemos que dejar de creer que eso es solamente para alguno, para quien tenga la iniciativa. No, es que el propósito no sale solamente de alguien que tiene una buena iniciativa, sino de todos. Y porque estamos
conscientes y llenos de un Dios que sabe salir de sí, que sabe proyectarse, que sabe darse. Y cada uno de nosotros está llamado a ser expresión de ese Dios. Y nosotros no podemos quedarnos solamente, ay, tan bondadoso que es ese padre, tan bondadosa que es esa hermana monja religiosa, qué cosas bonitas que ella hace. No, es que es de admirar. No, es que ya llegó a la santidad aquí en la tierra. No, si supieran todo lo que ella hace. Pero cuando llega esa persona y les dice, oye, colabórame para venir y ayudar a estos mis hermanos, ay, cuánto quisiera yo hacerlo, pero es que el tiempo no me da. Pero es que, no, es que tengo otras obligaciones. Ya yo colaboro en tal parte. Eso, así somos. Así somos. Así somos. Yo creo que hay muchas personas, no estoy defendiendo a nadie en particular, ¿cierto? Ni estoy pensando en muchos que tienen actitudes solidarias. Cuando una persona dice, bueno, vamos a apoyar a toda esta gente que ha tenido esta dificultad, entonces organizamos un evento, cualquiera que sea, de cualquier tipo, para que allí recojamos todos los demás. Entonces llegan y escriben, porque gente amargada en todas partes. Y si vamos a los comentarios de algunas páginas de internet, de versiones electrónicas de algunos medios periódicos, hay mucha gente amargada que comenta. Dice que, ahora sí, bonito, él queda bien con la plata, el dinero de los demás que recogió en tal evento. Eso no salió de él, fue la gente la que dio. Sí, pero él movió, invitó y le dijo, seamos solidarios con esto para llevárselos. Oye, porque es que para mirar, para ver el punto blanco, el punto negro en el mantel blanco, es un pocotón. Y tenemos que quitarnos nosotros esa visión. Qué bien que hay alguien tomando la iniciativa y nos está invitando a nosotros a que nos solidaricemos con quienes son como nosotros. Cristianos, creyentes como nosotros, hijos de Dios como cada uno de nosotros, por el bautismo. Pero yo les comento que a veces uno entra y le da uno por leer los comentarios de abajo. Sí, claro, lo que quiere es ganar protagonismo. Eso no salió del dinero de ellos. Eso es que invitó a la gente, bonito. Así cualquiera hace obras. Así cualquiera. No, pero espérate, es de todos, es para todos. Y ahí se nota el egoísmo y la gente resentida, que a veces uno le da una piedra, ¿cierto? Le dan ganas de decirle a uno un poco de goza. No les cuento cuántas se me han pasado por la cabeza, pero así un poco. Y yo creo que debemos dejar ese espíritu mezquino, ¿sí? Porque ni hacemos, exacto, ni raja ni presta el hacha. Entonces, claro, nosotros tenemos que entender que esa misericordia y esa caridad también se transmite en la manera de dialogar, de hablar, que seamos expresión coherente, ¿verdad? Nosotros estamos llamados no a criticar, no a juzgar, porque eso no es fácil, pero escuchar sí es difícil. Escuchar es difícil. Escuchar es difícil. Dígamelo a mí. No porque sea difícil para mí, lo digo. Es decir, en el ministerio presbiteral, creo que si yo tuviera dificultades para escuchar a la gente, entonces me tendría que dedicar a otra cosa. Porque si lo que hace uno es escuchar gente, escucharles a ustedes, cuando se presenta el sacramento de la reconciliación o cuando estamos en una dirección espiritual cualquiera. Pero entre nosotros en la casa, qué difícil es que el papá escuche al hijo, qué difícil. Ya vas a venir tú a molestar. Eso díselo a tu mamá. Yo ahora no tengo tiempo. O sea, eso es lo que decimos. O sea, entre nosotros. Ya vas a venir. Entonces cuando llegas a decir, es que yo me equivoqué. ¿Cómo es posible? Entonces ya empieza ustedes a juzgarlo, ¿verdad? Es el muchacho que llega, mira, te tengo que contar algo, papi, mami, te tengo que decir que yo me voy tirando el año. ¿Y cuántas materias llevas perdidas? Como 10. ¿Cómo es posible? Tanto que he invertido en ti, tal. Lo perdió. Oiga, yo le aseguro, lo perdió,
después que usted le dice todo eso, ¿cómo es posible? Yo esforzándome, y le da y lo juzga, y se siente juzgado, lo perdió. No le va a contar más nada. Y usted le dice, pero ¿por qué no me contaste? Es que cada vez que me acercaba donde ti, lo que me llevaba era un regalo. Tampoco le estoy diciendo que le aplaudan, estaba perdiendo 10 materias. Tampoco es para... Pero sí tiene que tener una actitud distinta, que denote escucha, que denote ante todo que sí le está atendiendo y que le diga, vamos a buscar las soluciones posibles. Claro está. Entonces, cada uno de nosotros debería estar abierto a esa parte de la caridad y de la misericordia. Decía que la caridad nos empuja a buscar lo que une en lugar de juzgar y dejarnos llevar por la animosidad o enfriar nuestras mutuas relaciones. La caridad nos empuja a perdonar de todo corazón. Miren, Juan Eudes les decía a sus detractores, sus benefactores, a los peores enemigos y detractores, les decía así, y recomienda a todos sus hermanos vivir en toda circunstancia la caridad. Entonces, la misericordia nace porque Dios nos amó. Es amor. La misericordia nace de ese corazón que es una hoguera de amor por mí. Entonces es una llama, es fuego que arde. Eso dice Juan Eudes. Es unirse en solidaridad en las miserias de todos los miserables. Así dice Juan Eudes, una expresión fuerte. Pero es que Juan Eudes vio que las mujeres que tenían una vida licenciosa necesitaban ser apoyadas. Por eso fundó Nuestra Señora de la Caridad. Y los sacerdotes también necesitaban, por eso fundó la Congregación de Jesús y María a la que yo pertenezco. Entonces, era sentir la necesidad, por eso predicó tanto. Ver que los otros necesitaban, había que ir por ellos. Y por último, la caridad. Caridad que se vive en lo íntimo, en la familia, en la sociedad. Y todo esto como reflejo, como dicen el texto de los Hechos de los Apóstoles, de un Jesús resucitado, de un Jesús que está viviendo ahora, que está allí presente. ¿A través de quiénes? De ellos, que son la comunidad del resucitado. De un Jesús vivo. Mostremos a un Jesús vivo. Esta sociedad lo necesita, lo está buscando, y tú tienes que ser expresión de ese Jesús vivo. Amén. Amén. Vamos a hacer este momento de oración para cerrar esta primera parte, la catequesis. Ya nos preparamos entonces para la celebración de la Eucaristía como tal. Ya nos colocamos el ornamento propio de Pascua, que es blanco. Ya tenemos aquí todo dispuesto, el cirio pascual encendido, signo de Cristo resucitado, ¿cierto? De esa hoguera ardiente precisamente de amor y de misericordia por nosotros, que es Dios. Vamos a poner en manos del Señor este domingo, y que nos haga verdaderamente misericordiosos, que en nosotros habite esa misericordia, ese deseo de amar al otro, de buscar dar muestras de amor puro, como el que ha tenido Dios por nosotros. Que en nuestro interior ese corazón de Jesús arda, que sea esa hoguera de amor que arde en nuestro interior. Jesús, hazme misericordioso como tú. Señor Jesús, haz de mí alguien que sienta dolor por las miserias de los demás, solidario de verdad. Señor, quiero ser caritativo en el trato amigo, en el trato prudente, en el trato humano con el otro. Que no lo juzgue, sino que lo escuche. Que no sea impaciente, sino que tenga paciencia. Señor, que pueda tener un trato fuerte, de misericordia, amable con los demás. Te entrego esta mañana, te entrego este domingo consagrado a tu infinito amor,
a tu infinita misericordia por todos nosotros. Tu misericordia es grande, tu misericordia incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu misericordia, tu misericordia es grande, tu misericordia incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu misericordia. Señor, y no me quiero quedar solamente contemplando que ha sido grande tu amor. Quiero ser expresión de tu amor también. Quiero ser expresión de tu amor para los demás, para los que están en casa, a los que amo, pero también para los que no me conocen, para aquellos que yo no conozco. Que yo sea expresión de la misericordia para ellos y que ellos puedan cantar: cuán grande y misericordioso eres, mi Dios. Que esa misericordia, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro interior, de nuestro corazón, pero que también se vea reflejado en una sociedad necesitada de mayor solidaridad, de hermandad, de fraternidad, de comprensión, de compasión, de paz, de reconciliación. A ese país, Colombia, te lo entregamos, Señor. A este país lo ponemos en tus santas y benditas manos. Bendito seas, Señor. Alabado seas. Glorificado sea por siempre tu nombre, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Nos preparamos entonces a la celebración. Escuchamos ahora el comentario inicial y con el canto de entrada le vamos a dar inicio a esta nuestra Eucaristía de este domingo 27 de abril. La alegría que pregonan las campanas, los aleluyos que resuenan en el templo, son un signo claro del gran gozo de este bendito día de Pascua. Nosotros somos bienaventurados, pues hemos alcanzado la vida nueva que Jesús resucitado nos transmite por su Espíritu. Hoy es el día dedicado a la Divina Misericordia, y este es el don que recibimos de Cristo resucitado. Señor, aunque no te vemos con los ojos de la carne, nuestra ardiente profesión de fe es la del apóstol Tomás. Creemos en ti, Señor nuestro y Dios nuestro. Mi Dios está vivo, Él no está muerto. Mi Dios está vivo, Él no está muerto. Mi Dios está vivo, Él no está muerto. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma, lo siento en todo mi ser. Oh, hay que nacer del agua, oh, hay que nacer del Espíritu de Dios. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del amor. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del amor. Jesús es el Señor, Alábalo que vive, Jesús es el Señor. alábalo que vive, Alábalo, alábalo, alábalo que Él vive. Alábalo, alábalo, alábalo que Él vive. Jesús es siempre joven, alábalo que vive, Jesús es siempre joven. alábalo que vive, Alábalo, alábalo, alábalo que Él vive. Alábalo, alábalo, alábalo que Él vive. Oh, hay
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, venciendo las ataduras del pecado y de la muerte, esté con todos ustedes. Celebro esa Eucaristía por todos ustedes aquí presentes y quienes nos sintonizan a esa hora y que por cualquier motivo o razón no pueden asistir a ella. Que el Señor Todopoderoso los colme de su gracia, su bendición, y que en ese momento el Señor Todopoderoso sea su fortaleza. Antes de iniciar estos sagrados misterios, vamos a pedirle perdón al Señor por nuestras faltas y nuestros pecados. Pensemos cuán alejado hemos estado cada uno de nosotros de la misericordia de Dios, de ser misericordiosos con nuestros hermanos, de auténticas expresiones de solidaridad y caridad con los hermanos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, y ten piedad. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, y ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, ten piedad. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, ten piedad. Cantemos gozosos esta alabanza, esta doxología a nuestro Señor, esa gloria que evoca la acción de Dios en nuestra vida, la misericordia que Él ha tenido por cada uno de nosotros, pero ante todo esa grandeza que lo ha hecho posible a través de su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo que se nos da. Cantemos ese himno a Dios. Gloria a Dios en el cielo y su paz a quien Él ama. Gloria a Dios en el cielo y su paz a quien Él ama. Por tu inmensa gloria te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. Señor Rey celestial y Dios Padre poderoso, Rey celestial y Dios Padre poderoso, por tu inmensa gloria te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. Señor Hijo Jesucristo, Cordero de nuestro Dios. Señor Hijo Jesucristo, Cordero de nuestro Dios, por tu inmensa gloria te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. Tú que quitas el pecado, apiádate de nosotros. Tú que quitas el pecado, apiádate de nosotros. Por tu inmensa gloria te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. porque solo tú eres santo, altísimo Jesucristo. Solo tú eres santo, altísimo Jesucristo. Por tu inmensa gloria te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. En la gloria de Dios Padre con el Espíritu Santo. Gloria de Dios Padre con el Espíritu Santo. Por tu inmensa gloria te alabamos todos, te adoramos todos,
Oremos. Dios de eterna misericordia, que redimas la fe de tu pueblo santo con la celebración de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor el sentido del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha reengendrado y de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escucharemos a continuación algunas características de las primeras comunidades cristianas. Estas primitivas comunidades giran en torno a la enseñanza de los apóstoles. Eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, la vida en común compartiendo sus bienes, la fracción del pan, es decir, la Eucaristía, que une en oración a la comunidad. Escuchemos. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Una vez bautizados, los creyentes eran asiduos en seguir la enseñanza de los apóstoles y en comunicarse entre sí los propios bienes, en celebrar la fracción del pan y en acudir a la oración. Los demás estaban llenos de temor por los muchos prodigios y milagros que realizaban los apóstoles. Vivían pues todos unidos, lo tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían a todos según las necesidades de cada uno. Y a diario acudían unánimes al templo y en las casas participaban en la fracción del pan, tomando el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la estima de todo el pueblo. Y día tras día, el Señor agregaba al grupo los que aceptaban la salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Demos gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Demos gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Diga toda Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Demos gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchen, hay cantos de victoria en la tienda de los justos. Demos gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Demos gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. San Pedro nos presenta un hermoso himno de alabanza. Cristo ha resucitado y esto para nosotros significa un nuevo nacimiento y una nueva esperanza en un mundo mejor, una vida nueva que no puede comprometerse ni mancharse. Pongan mucha atención. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia nos engendró para una nueva vida, que la resurrección de Jesucristo muestra ya en esperanza, herencia incorruptible
incontaminada e imperecedera, que está reservada para nosotros en el cielo. Salvación que aguarda a manifestarse en el último momento. Con ese fin, los conserva Dios a ustedes en su poder, bajo la tutela de la fe. Y por ese motivo se regocijan a pesar de las diversas pruebas que tienen que sufrir por el momento. Y su fe, puesta a prueba, aparecerá más preciosa que el oro, desleñable, pero que aquilaron a fuego, y será para ustedes motivo de alabanza, de gloria y de honor en el día de la gloriosa revelación de Jesucristo, porque ustedes lo aman sin haberlo visto y creyendo en Él sin verlo todavía, se alegran ya con el gozo indecible de la gloria, seguros de alcanzar el término de esa fe, su salvación. Palabra de Dios. El Evangelio de hoy relata dos apariciones a los discípulos. Estas apariciones se escribieron para los cristianos de la segunda generación y las sucesivas generaciones en la historia, o sea, nosotros, ya que creamos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Antes de proclamar la buena nueva de hoy, cantemos con entusiasmo el aleluya. Ale, ale, aleluya, aleluya, 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 ale, ale, aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El día de la resurrección, primer día de la semana por la tarde, estaban en casa los discípulos con las puertas trancadas por miedo a los judíos. Cuando Jesús se presentó, se colocó en medio de ellos y les dijo: les traigo la paz. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús repitió: les traigo la paz. Así como el Padre me envió, los envío yo a ustedes. Enseguida sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él contestó: mientras no le vea en las manos la marca de los clavos, mientras no meta el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban de nuevo los discípulos de Jesús dentro de la casa, y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban trancadas, se presentó Jesús, se colocó en medio de ellos y dijo: les traigo la paz. Enseguida dijo a Tomás: trae tu dedo, mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado. Deja de ser incrédulo y hazte creyente. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿crees porque me pudiste ver? Dichosos los que creen sin haber visto. En muchos otros hechos que no están consignados en este libro, se reveló Jesús a sus discípulos. Estos han quedado consignados para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Acabamos de encontrarnos, o acabamos de leer,
en el Evangelio de este día domingo, el Pentecostés de Juan, que es diferente al Pentecostés que nos narra Lucas en el texto de los Hechos de los Apóstoles. Mientras para Juan el Espíritu Santo está diseminado por todo el Evangelio y concluye con la efusión del Espíritu Santo allí a los apóstoles, para Lucas la presencia de la acción del Espíritu está en los textos de los Hechos, en una experiencia pospascual y en un libro totalmente distinto, ¿verdad? Aquí tenemos es el relato del Pentecostés de Juan, la acción del Espíritu Santo o la efusión del Espíritu Santo sobre los apóstoles allí en la comunidad. A mí me fascina este texto de Juan, no sé, pero a mí me encanta, siempre me ha gustado, siempre que me encuentro con él, algo nuevo le descubro, siempre que me pongo a pensar y a darle vueltas. Y mientras preparaba para esta celebración, empecé a buscarle, ¿cierto? Bueno, estaba mirando los detalles ciertamente, pero también en mi cabeza, y mirando la aplicación y a la vida cotidiana, a nuestra realidad, lo que este Pentecostés de Juan significa. Yo quería que tuviéramos en cuenta lo primero que quisiera que tuviéramos en cuenta es que cuando te encuentras con Jesús resucitado, todo cambia. Y yo creo que estos son los aspectos que más podemos rescatar de este día y que están presentes en este relato de modo particular. Miren, primera situación que cambia: estaban siendo perseguidos, estaban llorando también a su Señor. El que habían seguido había sido crucificado, fracaso. ¿Qué hacemos? Nos van a levantar a piedras, se van a burlar de nosotros, no nos van a creer. Muchas situaciones alrededor. Ahora vienen a buscarnos a nosotros. Si eso hicieron con él, lo crucificaron, ahora si nosotros lo seguimos, claro. Entonces no era gratis que ellos sintieran miedo. Primero, sentían miedo. Los apóstoles tenían temor, miedo a que algo les sucediera, sobrecogidos, tristes. Y lo primero que cambia, este Jesús que ahora ha vencido la muerte, que ahora está resucitado, es eso, el miedo lo cambia. Y lo cambia a través de una palabra: paz. Les traigo la paz. El shalom, el saludo del judío cuando llegaba a un lugar. Dice que estaba todo cerrado, ¿ah? Lo primero que uno ve es que el resucitado irrumpe y no hay, por más cerrazón que tú tengas en el corazón, por más cerrazón que haya en tu interior, Él quiere irrumpir y lo hace. Y no me va a decir porque es Dios, no, porque es parte de esa misericordia de Dios de la que hemos estado hablando en este día. A Él irrumpe y lo primero que vence es esa cerrazón, y segundo, ese miedo, y lo da con una nueva paz, porque quieras o no, ese saludo es nuevo, es distinto, es de alguien que ha vencido la muerte. Es una paz que te transmite a alguien que sobrepasó todos los límites, todos, en el sentido de vencer hasta la muerte. Usted y yo siempre repetimos: para todo hay remedio menos para la muerte. ¿Sí o no? Ah, bueno, y si se rieron es porque me entendieron. Bueno, te cuento algo. Hay uno que la venció, y en ese tú y yo creemos, ¿o no? Ahora, todo miedo y todo temor, ¿cierto? ¿Cuánto más pueden ser vencidos por nosotros si creo en ese Jesús que venció la muerte? O sea, cada uno de nosotros está llamado a sentir ese poder que viene de Dios para superar todo esto. Esa paz que te da el resucitado Jesús, que toca tu vida para vencer esa parte. Obviamente que tienes que abrir el corazón. Él lo quiere hacer, nada se lo impide, pero si está cerrado, ¿cierto? Hay que abrir de par en par para dejar que ese Jesús
entre. Eso es lo primero. Segundo, además de esa paz, te da el Espíritu. Te dio el Espíritu Santo, sopló sobre ellos. Cuando uno lee el libro del Génesis, en la creación, se ve que Dios crea al hombre e insufla, es decir, como dice, sopla sobre su nariz el Espíritu Santo y le da el Espíritu, el aliento de Dios, y le da vida. Segundo, da una nueva vida, porque en Cristo somos recreados, vueltos a ser nuevos. Y eso es lo que el Espíritu Santo transforma. Y así es como Jesús toca nuestra vida. Entonces, nada queda igual. Si te das cuenta que van dos cosas, del miedo tienes que pasar a un vencer, a un cambio, ¿cierto? Y de esa persona que eres, hasta el momento, ahora eres nueva persona. Has sido recreado en Él, por Él. Tiene que ser distinta. Es que ese es el llamado constante. Mire, nuevamente el Evangelio insiste en que tenemos que actuar de un modo distinto. Nuevamente el Evangelio insiste en que tenemos que ser totalmente diferente a lo que venimos siendo, pero de una vez por todas. Oiga, no hay más rencor en nuestra vida. Si bien este texto es tomado, ¿cierto?, por la iglesia para sustentar el sacramento de la reconciliación, el perdón de los pecados dados a los apóstoles y ellos a sus sucesores, también es cierto que ellos son una nueva comunidad y que entre ellos tienen que aprenderse a perdonar, porque Dios nos ha perdonado. Eso también es misericordia de Dios y eso hace parte del ejercicio de misericordia entre nosotros, sabernos perdonar. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Es decir, es un ejercicio nuestro, es un ejercicio, tiene que ser un ejercicio constante, una práctica constante en la comunidad, en su familia, que deje ese resentimiento con ese hermano que le hizo aquello y pueda perdonarlo, con ese tío, con esa abuela, pero le toca hacer ese ejercicio de perdón, porque es que usted precisamente le han soplado el Espíritu Santo para hacerlo totalmente distinto, nuevo. No es que le hicieron bobo. Sí, porque es que nosotros creemos, eso de perdonar de pronto es como dar muestras de debilidad, ¿cierto? Eso es como dar muestras de debilidad y que soy un tonto, soy un bobo. No, es usted una persona totalmente distinta, nueva. Esa es la nueva creación con la cual lo está tocando este espíritu que ha sido insuflado sobre la comunidad, sobre cada uno de nosotros. Ya llevamos 3 cosas. Si el resucitado pasa por nuestra vida, las cosas cambian. Y miedo, ¿cierto?, nos hace nuevos, personas, criaturas de Dios, ¿cierto? Tercero, nos lleva al perdón y no al rencor. Fuera el resentimiento, bienvenida a la reconciliación. Fuera el odio, bienvenida a la paz a tu corazón, esa que te desea un Jesús resucitado, totalmente nuevo. Lo otro que sigue, ¿cierto?, es pasar, como bien lo decía el comentario, hay 2 partecitas. Esta primera, que se muestra que ahí estaban los creyentes, ¿cierto?, y los no creyentes. Claro, es en el sentido de fueron estos a anunciar a Jesús y hay mucha gente que no creyó. Y adivinen sobre quién recayó el no creer. Sobre Tomás. Pobre Tomás, ¿cierto? Eso es como Santo Tomás, ver para creer, todo el mundo dice, lo cita constantemente. Pero miren, yo les quiero aclarar algo. Si Tomás era incrédulo, no quedó incrédulo. Es que eso es lo que quisiera que viéramos hoy de manera profunda y distinta. No quedó incrédulo. Aunque tuvo que meter, como dice el texto, ¿cierto? Yo creo que no es literal,
¿sí?, que metió el dedo en las llagas y que metió la mano en el costado. Es un recurso literario que utiliza para cambiar la convicción de esa comunidad, de esos no creyentes, de esos que estaban todavía ahí como en la expectativa, ¿será que sí? ¿Será que no? Allí el Señor no lo deja incrédulo, lo toca, le dice: ven, hazlo, y no seas incrédulo, sino creyente. Señor mío y Dios mío. ¿Quedó incrédulo Tomás? Y ahí lo cambió. Cuarto cambio: cuando el resucitado pasa, mira cómo todas las cosas realmente cambian en nuestra vida. Cuando yo abro entonces mi vida a esa experiencia y me dejo tocar por su paz y por su espíritu, todo cambia en mí. Y empiezo a creer y empiezo a verlo. Pero más feliz, dichoso, que esa es una nueva bienaventuranza que está ahí en Juan, ¿cierto?, expresada, dice: dichosos los que creen sin haber. Una nueva bienaventuranza que están regadas por toda la Biblia. Dichoso quien cree sin haber visto. Muchos llegan a decir que es precisamente la actitud del discípulo amado. Leíamos precisamente hace 8 días en el Evangelio del Domingo de Resurrección que llegaron corriendo, ¿cierto?, Pedro y Juan, ¿sí?, que entró el primero, vio, después llegó él, nada más vio un poquito, y después cuando vio el sudario y vio las tiritas ahí, dice: creyó. Pero no lo vio, simplemente creyó, ¿cierto? Eso es el llamado a que la resurrección lo deje tocar, porque simplemente, aunque no lo haya visto a él, sí tocó su vida y tocó su interior. Ese que llegó junto con Pedro, ese discípulo amado, lo pudo ver que sí estaba resucitado, porque ya no estaba allí. No tuvo que pedir prueba alguna. De pronto eso es lo reprochable para las comunidades, que pedían una prueba, pero es que en todo le pedían un signo a Jesús, en todo, para todo, siempre. ¿De qué nos extraña que Tomás sea esa persona que dice: si no lo veo, si no lo toco, no creeré? ¿Qué nos extraña si a él siempre le pidieron un signo? Pero entonces esa segunda parte es para nosotros hoy. Pero ¿dónde está que no lo veo? Yo quiero que se me aparezca. Yo quiero que esta noche me hable. Yo esta noche voy a rogar al Santísimo, voy a ir al grupo de oración y le voy a decir: Señor, me vas a dar una señal, me hablas en sueños. Eso es lo que pedimos. Eso es lo que creemos nosotros que tiene que hacer Jesús, que nos dicte qué es lo que tengo que hacer, ¿cierto? Que nos hable y me dice: entonces mañana te levantas con el pie derecho, te pones primero te vas a poner una camisa azul, te vas a poner unos jeans de color rojo y entonces te vas a ir así para acá. Hasta eso creemos nosotros que nos va a decir el Señor. Sí, nosotros somos tan así como somos, que le pedimos a Jesús: si existe, dame esas señales. Pruébame que vives, pruébame que existes. El Señor llega a decir: es el mismo, con ese tócame las llagas, mete tu mano en el costado, el mismo que fue crucificado, ahora está vivo y resucitado. Es el mismo, no hay otro distinto, no es una aparición. Ese está presente, lo puedes palpar, se deja tocar, y tú tienes que dejar llenar tu vida de Él. Porque es que esa es la otra actitud, ¿verdad? Dejar llenar la vida de parte de Dios, escucharle a Él. Miren, yo en estos días estaba preguntándome, en estas celebraciones de la semana pasada, del trigo pascual, ¿sí? Porque es que hay mucha gente que llega donde uno en muchos momentos de desesperación, en unos momentos duros que vive. Y yo cuando veo, me entero, noto, constato que, o sea, llegan a donde uno a preguntarle: ¿qué hago? ¿Qué estoy padeciendo este momento, Padre? ¿Qué es esta situación que estoy viviendo, Padre? Ayuda. Y uno se pone allí y
hace el acto de fe y empieza a explicarle, mira, el Señor quizá está pidiendo de tu vida esto, empieza a buscar a Dios por aquí, déjate tocar por el Señor de esta manera. Óigame, y en estas celebraciones que teníamos de Jesús en su pasión, muerte y resurrección, ¿cierto? Te envían unas fotos en las que están disfrutando del paseo de olla, en las que se fueron a esta semana a disfrutar de, yo no sé, cada quien hace con su vida lo que quiere, ¿verdad? O sea, en eso seamos claros y libres. No estoy regañando a nadie, no es para eso, pero simplemente para hacerles caer en cuenta. Yo digo, pero si no le escuchamos, si no vamos a celebrar con Él, y cuando nos sobrevienen las dificultades, es muy difícil que le podamos comprender qué es lo que está pasando. Entonces queremos encontrar respuestas y soluciones mágicas y rápidas. No, hay que estar todo el momento escuchándole a Él. Hay que unir el corazón precisamente a Él. Yo quisiera que eso es lo que tuviéramos en cuenta, porque es que es muy difícil. Entonces tienes que tocar al que crucificaron, tienes que dejarte tocar por sus enseñanzas, tienes que dejarte tocar por lo que Él muestra, para que puedas creer en el que está vivo, resucitado. Si no, es muy complicado. Entonces nos separamos de Él en los momentos en que más deberíamos estar unidos a Él. Insisto, no es un regaño, pero cuando leía este texto me llegaba a mí esa impresión que tengo. Yo digo, y después estamos preguntándome qué me pasó en mi vida, qué me sucedió. Que el Señor Todopoderoso entonces toque nuestra vida y nos haga distintos a cada uno de ustedes. Que nos suceda precisamente como a los apóstoles. Cambió su temor, cambió su miedo, insufló sobre ellos el Espíritu, los hace nuevas criaturas, con nueva vitalidad, nuevas ganas de vivir, nuevo deseo de hacer las cosas. Les da ese perdón, no más rencor, todo es reconciliación, todo tiene que ser caridad, comprensión, y tiene que ser los auténticos creyentes. 4 cosas. El resucitado pasa por nuestra vida y nos cambia absolutamente todo. Vamos a profesar juntos nuestra fe. Digamos todos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Presentemos al Señor confiados nuestras oraciones en este día. A cada invocación respondemos, tú que vives eternamente, escúchanos, Señor. Para que el Señor Jesús, Salvador del mundo, haga de su iglesia el testigo fiel de su resurrección, roguemos al Señor. Para que los gobernantes busquen ante todo la justicia y la paz, roguemos al Señor. Para los que buscan la fe, para que sean iluminados con la luz de Cristo resucitado y el testimonio de los hermanos, roguemos al Señor. Para que Jesús el Señor, vencedor de la muerte, nos confirme a nosotros en la firmeza de la fe y en el testimonio de la resurrección, roguemos al Señor. Para que los jóvenes sigan las huellas del Redentor, respondiendo a su llamada, para que haya un aumento en las vocaciones a la vida religiosa y sacerdotal, roguemos al Señor. Acoge, Padre de bondad, estas súplicas que te hemos dirigido con fe a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Presentemos junto al pan y el vino nuestra vida al Señor. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los hombres tu paz. Oremos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas que tu pueblo te presenta, para que alcancemos la eterna bienaventuranza por la confesión de tu nombre y por la nueva vida en el bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo glorioso cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 hosana. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Jairo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos, Señor. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Les deseo que la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros. Ten piedad De nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. tanto amor
Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de terminar la celebración, recordarles que ya están disponibles los productos, el oracional, el Man está vivo, el mes de mayo, y la puerta a la palabra, también el mes de mayo. De igual manera, para este mes de mayo, se han elaborado 2 oraciones a las madres. Una para pedir por las madres fallecidas, es la oración de un hijo por la madre fallecida, y también la oración de las madres, normal, la que hemos tenido todos los años, escritas ambas por el padre Alberto Linero. Ya está disponibles en todos los centros de distribución de Minuto de Dios. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.